Televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a Vamos al Debate con un tinto político. Vamos a hablar de política. Estos días, este ejercicio es bien interesante porque nos permite hablar con los distintos personajes que tienen la oportunidad de pasar por este set, de pasar por este espacio que nosotros tenemos disponible y donde le abrimos las puertas a aquellos hombres y mujeres que tienen pensamiento por este país, aquellos hombres y mujeres que están en condiciones de sacrificar su familia, de sacrificar su tiempo y que están en condiciones de decirle a Colombia que quieren ayudar. Nosotros acá estamos hablando con diversos candidatos, es decir, de distintos partidos, liberales, conservadores, Centro Democrático, Partido Verde, Polo Democrático Alternativo y en fin, una serie, y los sin partido también, aquellos que altruistamente consideran que las firmas del constituyente primario, que es el pueblo, también los puede avalar para que lleguen a obtener luego una serie de votos necesarias para alcanzar una curul en la Cámara de Representantes en Colombia o en el Senado de la República. Hay controversias estos días, amigos televidentes, como se los he venido manifestando. El hecho de que a la política se le vea como uno de los aspectos más corruptos, pues hombre, es bastante preocupante. Y es contra eso que tienen que luchar los diversos candidatos en estos ejercicios que están haciendo en el día de hoy. Pero vamos a hablar con un hombre que de una u otra forma su disciplina lo lleva a que sea muy coherente, a que sea muy correcto y mucho más cuando le ha brindado una imagen a una familia que ha estado siempre a su lado, siempre respaldándolo en cada uno de los pasos que ha tenido la oportunidad de adelantar. Estamos hablando precisamente de nuestro general de la República ya en retiro, Leonardo Alfonso Barrero Gordillo. General, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo va? Diego Luis, buenos días y buenos días a toda la audiencia de Santander, de Quilichao y municipios circunvecinos que hoy nos escuchan. Muy grato nuevamente estar con ustedes acá en el programa Al Debate. Tuve la oportunidad de tenerlo ante nuestras cámaras en ese proceso que usted adelantó con el objeto y con el entusiasmo y con el deseo de llegar a la gobernación del departamento del Cauca. Pero antes de que hablemos de política, yo quiero, general, saber, hombre, ¿quién está detrás del general Barrero? ¿Quién es su familia? Porque es que detrás de un gran general de la República siempre hay una familia que lo respalda. De lo contrario, pienso que en solitario es imposible sostenerse en un compendio tan difícil como son las fuerzas y la actividad militar. ¿Quién está detrás del general? Bueno, José Luis, muchas gracias, sí. Bueno, detrás de el general Leonardo Barrero está mi mamá, vive en Ibagué, yo soy natural de Ibagué, allá hice todos mis estudios de primaria y secundaria hasta que entré a la escuela militar siendo un niño de 14 años en el año de 1975. Posteriormente, pues conocí la mujer que me ha acompañado hasta el momento, Liliana Londoño Escobar de Manizales, fue mi primera unidad. Nos casamos faltando 8 días para ascender a capitán, para hacer curso para capitán. Tengo de esa feliz unión 2 hijos maravillosos, una niña que es directora de cine, que es actriz, y otro hijo que es publicista, administrador de empresas. Nelson. Alfonso. Alfonso. Y ella, Tatiana, muy exitosos en sus profesiones, muy consagrados, muy disciplinados, nunca he tenido un inconveniente con ellos y al igual que mi señora y mis hijos pues me han dado el apoyo, no solamente en la parte militar, que siempre tuvieron la paciencia para entender mis silencios, mi prudencia para entender cuáles eran las prioridades en ese momento y han tenido que soportar de alguna manera esa dura prueba que es retirarse del ejército. No es fácil después de 40 años usted ingresar a unas actividades normales de la vida cotidiana cuando ha tenido tantas responsabilidades y de un momento todo eso se acaba. Afortunadamente pues hemos tenido el tema político de alguna manera para disipar esas angustias, esas tristezas o más esa nostalgia, porque de todas maneras usted sabe que portar un uniforme durante 40 años pues genera una conexión casi que inexplicable entre lo que es la vida militar
y la persona, y eso pues a mí me marcó, como lo marca a todos los que están en la institución militar. Eso finalmente es lo que hace que yo participe en la actividad política, pero por fortuna tengo el respaldo de mi señora y el respaldo de mi círculo familiar, en este caso muy particular de mis hijos, que siempre me han respaldado. Yo diría que es más que el 50%. Bueno, ¿y Tatiana cómo interpreta esa película suya? Bueno, Tatiana es una mujer supremamente inteligente, muy inquisitiva en sus preguntas. Ella no traga entero, cuestiona, me confronta, porque hoy la juventud pues es polémica, no es la juventud que tuvimos usted y yo, que uno decía sí papá, no papá. Sí, sí. Hoy es ¿por qué? Exigen una explicación. ¿Por qué? Entonces ese cuestionamiento es permanente, ella me confronta, logra a veces hacerme chocar, y entonces ella me dice, papá, esto que yo le estoy preguntando es lo mismo que le van a preguntar o que, con lo que lo van a confrontar sus opositores. Pues yo le entiendo, pero es que no es la misma cosa que se lo diga a usted un opositor en un escenario público, en la calle, a que se lo diga su hija en la sala de la casa. Pero bueno, igual esa es la actualidad y es la vivencia normal que tenemos nosotros, es la oportunidad de debatir y confrontar distintas opiniones, y pues es enriquecedor para uno, y más en esta actividad política. Pero mire, general, que es la mejor crítica, es una de las mejores críticas la que le hace su hijo o la que le hace su hija, porque son sinceros, son honestos. Ellos no van a querer mentirle a usted para que usted mañana o pasado mañana dé pasos en falso. Bueno, y en el caso de Alfonso, como publicista, como administrador, da la sensación que colocara orden, o lo administrativo, pero da la otra impresión, y es decirle, hombre papá, esa camisa no te queda bien porque esa fotografía no nos va a servir, o ese perfil izquierdo o perfil derecho no nos favorece por tal y tal cosa. Pues lo ha escrito muy bien, así es. Alfonso es un muchacho también supremamente inteligente, brillante. Me dio una gran satisfacción cuando yo era coronel, casi a las puertas de ascender al grado de general, de ingresar al ejército por su propia voluntad, prestó servicio militar, caso que no es muy frecuente entre los hijos de militares, y menos cuando uno alcanza el grado de general. Él lo hizo y tuvo una percepción de primera mano de lo que era la vida del soldado, la vida del soldado, la vida de cuartel, supo interpretar de manera muy directa cómo era el ejército, y sobre todo porque es que en el ejército confluyen personas de diferentes niveles sociales, de diferentes orientaciones políticas, religiosas, de diferentes creencias. Entonces es un mundo muy enriquecedor. Cuando uno está en el ejército, pues tiene la oportunidad de conocer a todos y de todo. Y Alfonso lo ha sabido manejar muy bien. Yo pienso que para él fue una experiencia supremamente valiosa en nuestra relación, pues mucho más enriquecedora todavía, porque habían temas comunes y de los cuales él participó, y hoy es un gran aporte y una gran ayuda en mi campaña. Bueno, general, yo le hago una pregunta muy directa y es la siguiente. ¿Cómo le garantiza usted la seguridad a sus hijos, a su familia? Bueno, ellos han sabido, o tal vez en el círculo familiar hemos sabido manejar el tema con prudencia. A veces es muy complicado porque pues ellos son civiles, como hoy lo soy yo, pues no tienen el mismo nivel de riesgo, porque el militar fui yo fui que confronté, ellos no, pues a excepción de Alfonso, que fue soldado. Entonces, más la prudencia para los sitios donde asisten, los escenarios donde se hacen presentes, pero no es un tema que ellos manejen con mucha prevención. De alguna manera no son tan conscientes de pronto del riesgo que uno corre, y de hecho yo pienso que es una constante siempre las personas que tienen algún reconocimiento público que no son conscientes del riesgo que corren. Pues yo era mucho más consciente cuando fui activo, porque sabía las amenazas que se venían. Sin embargo, en la medida en que uno va participando y va incursionando en otros temas donde sus posiciones empiezan a cobrar cierta vigencia política y de confrontación, pues siempre existe alguien de su círculo cerrado
que le dice, mi general, esto, ojo con lo otro, toca cuidarse, porque desgraciadamente pues la paz es muy cuestionada. Sí. Si hay bien cierto una firma con unos acuerdos, pero todos saben que hay una cantidad de manifestaciones armadas y de delincuencia pues que se convierte en una amenaza y de las cuales toca cuidarse. ¿Sabe por qué le hago esa pregunta y se le dice así tan directa? ¿Por qué razón? Porque es que un general de la República puede estar pensando en que le coloca 2 escoltas a Tatiana y le coloca 2 escoltas a Alfonso y le coloca otros 2 escoltas precisamente a su señora esposa, doña Liliana. Y pare de contar. Y usted anda con otros 2 escoltas y pare de contar. ¿Y el resto de la sociedad qué? Entonces le pregunté eso precisamente ¿por qué? Porque cuando usted era militar, a usted le tocaba pensar en la seguridad de todo el país, entre comillas, porque hacía parte de un conjunto que es el encargado de garantizarnos la seguridad en el país, las fuerzas militares. Pero entonces, hoy por hoy, la pregunta que uno me podría hacer, bueno, ¿el general piensa hoy en su familia o sigue pensando en la sociedad? Pues yo pienso que sigo pensando en la sociedad porque ellos no tienen derecho a escolta. Okay. La escolta la manejo yo por lo que representé, por lo que fui. Duré 40 años, llegué al máximo cargo y al máximo grado dentro de las fuerzas militares, o hago parte de la oposición al gobierno a partir del año que me retiré. Represento un partido que está en clara oposición al gobierno, entonces pues todos los funcionarios o todas las personas que están en esas condiciones pues tienen un nivel de riesgo que no lo determina yo, lo determina las instituciones encargadas para el efecto, igual de manera prudencial, cada 6 meses nos son evaluados los niveles de riesgo y las escoltas pues son reestructuradas para saber si se aumenta, se disminuye o se mantiene el esquema de seguridad que yo como exfuncionario del Estado de ese nivel tengo, como igual lo tienen otras personas. Ok, senador, lo dejo aparte entonces, vamos a cambiar el capítulo de este diálogo que tenemos aquí en Vamos al Debate, hoy tomándonos un tinto político con el próximo senador de la República, precisamente general Barrero Gordillo. Bueno, general, ¿y por qué escogió usted el Centro Democrático y no pensó en el Partido Liberal o en el Partido Conservador? Bueno, mire, yo pienso que es inevitable, cuando uno está en servicio activo, uno es como los búhos. ¿Mira mucho? Usted observa en silencio, pero no puede opinar. Sí, señor. Entonces, por obvias razones, uno no podía participar en política, pero yo duré 40 años en el ejército y yo fui testigo del comportamiento y de la actitud de los distintos gobiernos durante todas las épocas más pronunciadas de amenaza terrorista en muchos gobiernos. Pero cuando llegó el presidente Uribe en el año 2002, yo pienso que la etapa más crítica del país era el año 2002. Yo había estado aquí en el Cauca de subteniente, año 78, y entré por el sur del Tolima y combatí aquí en las montañas altas del departamento. En esa época era Sargento Pascua el cabecilla del 6º y se retiró siendo cabecilla del 6º. Volví en el año 97 y 98, cuando la toma simultánea de Santander de Quilichao, la cárcel de Santander, retén en la vía de Jamundí, el ataque simultáneo al municipio de Caloto, como 5 frentes recién salidos de la zona de distensión, épocas que uno cuenta y los muchachos se miran, ¿no? Como claro. diciendo, este tipo está loco, ¿no? Y no creen que eso hubiese pasado. Que eso pasó. Ajá. Y que eso fue real, y que por las calles de Santander se movían la guerrilla en 10 camiones estallando los bancos y asaltando. No, y con las pipetas en el hombro. Y boleando, claro. y tirando pipetas contra la estación de policía en el parque. La gente no cree que y los agentes de la policía buscando cómo esas imágenes las tengo por allá en archivos, buscando cómo salvaguardarse por los techos, ¿no? Claro. Andando por los techos, tenaz. Bueno, yo era el comandante del batallón en esa época y logré llegar aquí a las 5 de la mañana, neutralizamos muchas cosas, pero hubo daños. Ese año 97-98 y sé cómo se comportaban los gobiernos de la época. Cuando llegó el presidente Uribe en el año 2002,
era una época donde todo el mundo estaba secuestrado, no se podía mover uno entre Popayán, mucho ya llegar al puente de allí de Valencia. del hormiguero, Sí. de Puente Valencia, eso era un riesgo grandísimo, usted no podía moverse hacia Potrerito, no podía venir a Santander de Quilichao, la carretera a Popayán ni se diga, y eso es que nomás retenes de guerrilla entre Bogotá y Melgar. Eso era algo absolutamente increíble y la gente no se acuerda de eso. Estamos hablando de 2002, porque es que los muchachos que van a votar hoy tenían escasos 2 años, 3 años Claro. en esas épocas. A ellos les Entonces, contaron. cuando llega el presidente Uribe en el año 2002, a mí me impresiona porque hace la primera reunión de comandantes. Antes el presidente iba a los diferentes sitios del país a saludar a la gente y esa vez cita a todos los comandantes a Palacio y yo asisto a Palacio. Entonces hay la primera reunión y se demora 2, 3 horas saludándonos a todos y preguntándonos ¿usted dónde está? ¿Usted dónde está? Y pasan 2, 3 horas así. Hace la reunión y nos cita a otra reunión a los 8 días. Y en esa reunión se sabía los nombres de todos y se sabía dónde estábamos y qué pasaba y empezó a hacer preguntas directas. ¿Dónde está el general tal? Sí, señor presidente. ¿Qué pasa? Que no, que sé, que está secuestrado aquí, que está secuestrado allá. El presidente Uribe lo llamaba a usted a las 4 de la mañana a averiguarle por el secuestrado del pueblo. Y no era el único que me llamaba, llamaba a todos los comandantes y empezó a tener un contacto directo con la fuerza y a contagiarnos a todos de entusiasmo. Un verdadero comandante. Un verdadero líder. Ajá. Y entonces él nos demostraba que había falta de decisión política y él nos lo demostró que sí se podía. Y entonces de la noche a la mañana, ya cuando había en el país 30.000 guerrilleros y habían otros 35.000 o 40.000 de la autodefensa, inicia a fortalecer, más que militarmente, a fortalecer el espíritu de lucha de la tropa, y no solamente de la tropa, de toda la ciudadanía. ¿La moral se llama? Claro, yo ¿Usted? tengo una ¿La moral? anécdota, y es que al otro día que ganó el presidente Uribe, yo iba de Girardot, de Melgar hacia Bogotá, y paré en la carretera, en un puestico allá, a comprar un mango. Y había un señor humilde vendiendo mangos, y le digo, bueno, amigo, ¿y cómo le ha ido? Dijo, muy bien, señor, muy bien. Desde que ganó el presidente Uribe, todo cambió. No se había posesionado, había pasado un día. Era solamente el discurso y Claro. el mensaje de un compromiso del presidente de la República con su comunidad, política de seguridad democrática. Y entonces yo empiezo a verlo actuar y como los búhos en silencio observándolo. Entre más lo trataba, más lo respetaba y más lo admiraba. Pero seguía, lógicamente, en silencio porque era mi comandante, pero era muy fácil acomodarse a sus políticas porque era un hombre honesto, claro, diáfano, comprometido, y así fuimos nosotros superando el problema y llegamos a liberar las carreteras, llegamos a establecer el Estado de Derecho. Había más de 800 alcaldes que despachaban desde las cabeceras municipales, no había tránsito por las vías, el turismo destruido, la economía destruida. Él recupera la confianza inversionista, recupera la dignidad de la nación. Se sentía usted orgulloso de salir del país y presentar su pasaporte en cualquier escenario internacional. Eran épocas muy distintas. Y pasamos de 35.000 autodefensas a la disminución al mínimo, cabecillas que siguieron delinquiendo, terminaron todos extraditados, cabecillas de la guerrilla pasaron de 30.000 a escasamente 14.000. Entonces solamente era cuestión de tiempo continuar en esa política de seguridad democrática. Cuando ya vienen los gobiernos del presidente Santos, al principio se manejó más o menos el mismo esquema, después las cosas empiezan a cambiar. Yo, sin embargo, soy comandante general de las fuerzas militares durante ese periodo, pero empiezo a notar que habían cosas que como que no se acomodaban. Sin embargo, yo era un soldado cumplidor de mi labor y acatando las normas del gobierno. Finalmente, yo termino adoptando unas posturas. En mi condición de militar, para mí es muy difícil mentir. Yo no soy capaz de decir mentiras, yo no soy capaz de quedarme callado ni de esconder lo que siento cuando algo no me cuadra. Y yo pienso que algunas de esas actitudes tuvieron que haber sido vistas por parte del gobierno, amén de algo muy significativo, y es que cuando yo fui comandante en esta región del suroccidente, más de 8 años, yo tuve una fortaleza militar, porque lo digo con inmodestia, ningún comandante militar
fue más exitoso que yo en esta jurisdicción. Y eso a la gente le consta y lo puedo decir sin temor a que alguien me diga que no es así. Sí, pero tuve la fortuna de interpretar también el sentir de la gente. Por eso el lema de mi campaña, tropero con corazón. O sea, un hombre convencido de mis principios, fuerte en mis convicciones, pero también con la sensibilidad social para poder interpretar las necesidades de la gente. Entonces participamos en proyectos que no fueron promesas, que son realidades. Está el proyecto de Mochique Los Tigres, con más de 3 millones de árboles de café sembrados en toda la cordillera central. Proyectos como el de sustitución de cultivos en Argelia y el plateado cacao, de mora en Morales, que ya están exportando, de mora en Popayán, en Morales, Café con Fe, muchos proyectos de los cuales yo nunca me ufané, nunca cobré la victoria desde el punto de vista mediático, pero que ahí están y la gente lo reconoce y es lo que al final me da a mí la posibilidad de participar en la actividad política. ¿Por qué en el Centro Democrático? Pues porque yo represento o yo interpreto fielmente lo que el partido siempre ha representado. El lema del presidente Uribe era mano firme, corazón grande, y yo lo entendía así, fortaleza militar, pero absolutamente sensible en el tema social. Cuando yo me retiro o me retiran por no estar de acuerdo con muchas cosas y de las cuales hoy me ufano de ser coherente con ese discurso, pues a mí el presidente Uribe me llama y me pide que participe en la política aspirando a la gobernación del Cauca. Es mi primera participación en la actividad política, muy duro, conocer las realidades de la política, de cómo no se debe hacer la política. Sin embargo, el discurso del partido siempre ha sido que nosotros no repartimos puestos, nosotros no repartimos en tejas, no repartimos tamales, no hay aguardiente, no hay precio para la votación, es lo que nosotros logremos hacer convenciendo a la gente. Por esas convicciones de partido, por esa coherencia entre lo que esgrime el partido como doctrina, de lo que esgrime el doctor Iván Duque, nuevo candidato a la presidencia por el Centro Democrático, y lo que yo pienso, producto de 40 años de experiencia, pues es lo que me hace poder participar con todo el corazón en un partido que interpreta fielmente lo que yo pienso. Tropero con corazón. Este tropero con corazón considera que los votos están simplemente en la familia de las reservas, o hay otro sector de la comunidad que puede interpretar el pensamiento de este tropero con corazón, que es el número 31 en el tarjetón de Senado de Centro Democrático. ¿Dónde fuera de la reserva y de la familia de la reserva pueden estar sus votos necesarios para llegar al Senado? A ver, Diego Luis, nosotros en esa campaña de la gobernación, en escasos 2 meses de campaña, sin plata, sin estructura política, con grupos armados por todos los municipios del departamento, donde era muy difícil poder hacer una política o hacer una campaña política, logramos sacar 26.000 votos en 2 meses. Significativo. Es una cantidad significativa que hoy tratamos de mantener, que hoy tratamos de rescatar y que me da la posibilidad de tener la autoridad moral para aspirar al Senado de la República. Indudablemente, pues hay un componente que uno no puede desconocer. Yo fui militar durante 40 años, entonces hoy hay militares retirados, hay familias de retirados que me conocen, hay familias de activos que hoy tienen la posibilidad de ejercer el derecho al voto, y pues indudablemente pues yo represento una opción y una oportunidad para que la institución sea defendida en el Senado de la República, o planteemos el escenario de qué va a ser de la fuerza pública, de los derechos adquiridos, cuando en un próximo Congreso haya casi 21 parlamentarios de las FARC con una coalición de izquierda en contra de los derechos de la fuerza pública. ¿Y usted le teme a eso? Claro, yo le tengo pavor a eso, por eso estoy participando. Pero ¿y por qué le tiene pavor si está el uso de la palabra y están en derecho de igualdades en el Congreso de la República para discutir y para debatir? Porque desde ahora han planteado un desequilibrio en el ejercicio de la política. Mire, yo estoy aquí casi que contando a la gente cuáles son mis aspiraciones, a qué aspiro, para que la gente vote por mí. Sí, pero es que debe haber un convencimiento. Pero yo duré 40 años actuando honestamente, yo duré 40 años sacrificándome por el país, yo duré 40 años siendo fiel a la Constitución, respetando la autoridad, y hoy tengo que hacer esto. No hay equilibrio,
El general Mendieta duró 13 años en un campo de concentración de la FARC en la selva del país y no le dieron la oportunidad como víctima de acceder a una oportunidad en el ejercicio de la política y sin embargo... Pero no le dan, se habla de desigualdad porque no le da oportunidad de pronto en las famosas curules especiales para las víctimas, pero él tenía la posibilidad de acceder a un partido como accedió usted. Sí, pero el desequilibrio existe porque personas que han cometido delitos de lesa humanidad tienen la oportunidad de pasar derecho al escenario político sin pagar por sus culpas. Claro. Eso a mí se me hace que eso no vende, eso no es un referente de ejemplo y entonces hace carrera aquello de que ser pillo paga, que es lo que desgraciadamente siempre ha prevalecido en el país. Entonces usted quiere obtener algo, no rompa, destruya, queme y automáticamente... General, pero la mejor oportunidad que tiene hoy el país y que tiene el Congreso precisamente de derrotar ese pensamiento equivocado de aquellos que no han pagado por sus actos de irresponsabilidad en el país, ¿usted no cree que es en ese escenario de la democracia esa gran oportunidad? Pues ojalá la población colombiana cobre ese tipo de actitudes y no se dejen convencer por el dinero mal habido de la política. Yo tengo que decirlo públicamente, en esa campaña de la gobernación yo vi lo que fue el derroche del dinero en las actividades políticas. Para mí era una amargura ver cómo pasaban los millones y los millones y millones. Y usted sin poder hacer lo mismo. Cautivar electorados, claro. Cuando veía 10, 15 chivas que iban para un municipio y entonces yo me bajaba como cualquier ciudadano y decía, oiga hermano, ¿y para dónde van? No, vamos para Bolívar, Cauca. Bueno, ¿y con tal candidato? Con fulanito de tal. Bueno, ¿y cómo hago? No, hermano, 30.000 pesos y tiene derecho a almuerzo. Y vamos y lo traemos. Y entonces usted llenaba 10 chivas y hacían las concentraciones en los municipios y entonces presentaban 1.000 personas y a todo el mundo le dan plata. Cuando a mí muchachos me decían, oiga mi general, pero yo veo muy difícil su campaña, ¿por qué? Yo, es que a mi mamá la recogieron en el Bordo, le dieron 150.000 pesos por el voto, la llevaron y la trajeron. Entonces, eso es una realidad de la política en el país y más en el departamento del Cauca. Eso es lo que nosotros queremos romper con una nueva generación de políticos honestos, de políticos distintos y la gente tarde o temprano tendrá que entenderlo. Mire, cuando yo hacía la campaña de la gobernación, yo decía qué iba a pasar con respecto a los procesos de paz. Hoy vamos a ver lo que está pasando, ver la desigualdad, el desequilibrio en el ejercicio de la política y la cantidad de beneficios que van a obtener los que no actuaron dentro de la ley, en contraprestación a que aquellos que actuaron bien tienen que someterse a esas decisiones. Yo le haré una pregunta, general, no sé cómo la voy a tomar, desinhibida, descomplicada. Mire, yo soy de afectos liberales, mi familia y demás ha sido de afectos liberales, pero mi periodismo me ha permitido controvertir y me ha permitido preguntarle a quien corresponda lo que considero que debo preguntarle. Esto aquí no es de partido, que Diego Luis sea el liberal y que usted sea el Centro Democrático, no, aquí estamos hablando en periodismo, sino que ante esos televidentes que nos están viendo, que son en últimas los que sacan las conclusiones, porque Diego Luis puede decir cosas muy bonitas, el próximo senador Barrero puede decir cosas muy bonitas, pero en últimas, esa sociedad que está allá, que es la que vota, es el constituyente primario, son los que toman las decisiones, son los únicos que pueden decir y servir de jueces de decir, hombre, el periodista está equivocado, o el general próximo senador está equivocado. Pero entonces viene mi pregunta, queda en el ambiente, no por lo que usted haya dicho, sino por una serie de discursos que se le ha tirado al país, queda en el ambiente entonces que el único que puede gobernar este país es Uribe. No, el presidente Uribe, al igual que lo estoy haciendo yo en esta campaña, estamos abriendo una trocha, estamos fijando unas posiciones coherentes a la realidad del país para prevenir las amenazas que vienen a futuro. El presidente Uribe no puede ser presidente, él fijó unas posiciones y a esas posiciones nos pegamos los que creímos en él y por eso nació el partido y por eso existe el partido. Por eso no solamente, por ejemplo, indudablemente yo tengo un potencial votante, entonces de esos personal de activos, de familias de activos, de personal retirado, pero también hay gente que me ha conocido
en otros ámbitos. Yo aquí tengo una fortaleza desde el punto de vista social en las comunidades, especialmente rurales del departamento del Cauca, que no vieron la promesa de proyectos productivos, sino vieron la realidad de esos proyectos productivos. Entonces, lo único que estamos nosotros pidiendo es que se hagan las cosas como se deben hacer, que se establezca un orden, que no se inviertan los valores, que no se tergiverse la historia, porque ese desconocimiento de las realidades es lo que invierte las cosas. Y yo siempre repito una frase que puede volverse canción y es de cajón. A mí un profesor de filosofía nos enseñaba que era orden, y decía: orden es la disposición de las cosas de acuerdo a su fin, y paz es la tranquilidad del orden. Entonces no puede haber paz cuando se tergiversan y entonces se invierten los principios religiosos, se invierten los principios de autoridad, se desconoce quién es el que debe en principio ejercer la autoridad por su dignidad. Entonces cuando todo se trastoca, pues no puede haber paz. No, indudablemente tendrán que llegar no solamente líderes como el presidente Uribe lo hizo en su debido momento, sino otra cantidad de líderes que están aflorando. Mire, de las cosas que a mí me ha llamado profundamente la atención es que hay una cantidad de personas distintas a la clase política tradicional que están incursionando y están tratando de venderse como nuevos líderes de la política, como personas con buenas intenciones, sin ningún objetivo distinto que lograr la estabilidad y el beneficio de la gente. Yo, en mi grado militar, en mi vida militar, recibí todos los cargos y todos los honores que cualquier militar aspiro. De ahí para allá, ya desde el punto de vista militar, no había absolutamente nada. Yo podría estar tranquilamente sentado en mi finca. Eso le iba a decir, o en Europa. Disfrutando mi vida. No, ¿un agregado más? Para Europa no, porque no me alcanza la plata para ir a Europa. Pero sí podría estar en cualquier parte del país estando tranquilo y evitándome Pero ir a Europa problemas. No es muy fácil. Y evitándome problemas. Pero hoy quiero participar en la actividad política porque veo que hay muchas cosas que tenemos que contener. Mira, a mí me atormenta por donde, y tiene que ser algo que preocupe a la gente, es que por donde usted se mueva en cualquier escenario colombiano, encuentra usted venezolanos. Sí. Encuentra usted venezolanos. Y entonces la gente le dice a uno: general, así empezó Venezuela. Así empezó Venezuela. Y entonces resulta que cuando llegó Chávez y la gente empezó a ver quién era Chávez, los venezolanos ricos se fueron para Estados Unidos y fueron para Europa. Después vinieron otra generación de profesionales y de clase media que vio que no encontraba espacio en Venezuela, pero todavía tenía posibilidades económicas de emigrar, y se fueron. ¿Y cuál venezolano está saliendo ahorita? El venezolano pobre, el que no tiene recursos, el que no tiene forma de acceder a otro medio de subsistencia distinta. Entonces, Venezuela aguantó 17 años y se ha sostenido porque tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo y puede que esté endeudada los próximos 200 años, pero tiene plata, tiene recursos. Colombia no aguanta 4 años a ese ritmo, tiene recursos petroleros para escasos 5 años y no hay la infraestructura. Sumado a esto, al desestímulo que hay sobre la inversión privada, hay empresas que están cerrando, hay gente que tiene parado todo tipo de inversión sobre el país hasta que la situación política no se defina, porque precisamente hay unas amenazas que ciernen sobre el país a través de esos acuerdos que la gente no considera que fueron los más adecuados. Bueno, general, creo que me he pasado unos 5 minuticos con usted, pero vale la pena. Créame que vale la pena el sacrificio y hablamos en televisión de sacrificios porque el tiempo para nosotros es muy rayado. Es muy rayado, pero le repito, vamos a gastarnos 5 minutos más para que rematemos este diálogo de pensamiento profundo, de pensamiento muy claro de su parte. Bueno, general, y entonces, esos televidentes que nos están mirando, hay unos que ya están convencidos con usted, pero hay otros que están viendo, bueno, ¿y por qué tengo que votar yo por el general Barrero Gordillo? ¿Por qué tengo que marcar el 31 de Centro Democrático el próximo 11 de marzo? Convenza a los televidentes en estos 3-4 minutos. Gracias, Diego Luis. Mire, yo tengo que ser coherente con lo que las doctrinas del partido y con lo estipulado por el candidato, el doctor Iván Duque Márquez. Yo aspiro a ir al legislativo, no al ejecutivo, primera aclaración. Se ha definido
que nosotros vamos a ser unos defensores, vamos a ser unos estandartes para defender todo lo que atente contra el Estado de Derecho. En esa coherencia con el partido estamos trabajando primero que todo por un referendo derogatorio de 3 actos legislativos que consideramos que están causando daño al país. Primero es el acto derogatorio del referendo derogatorio del acto legislativo número 01, que establece que lo estipulado en los acuerdos haga parte del bloque de constitucionalidad. El otro es que la justicia especial de paz sea solamente para los guerrilleros y para los militares se abra una sala penal especial en la Corte Suprema de Justicia para el personal aforado y una subsala para el personal militar y policía de otros grados, o sea, que los juzguen su juez natural y la justicia penal militar y la justicia especial de paz sea solamente para los miembros de la FARC. Y lo otro es, en esa búsqueda de equilibrio político, es que los hombres de las FARC que hayan cometido delitos de lesa humanidad no tengan oportunidad de participar en la política. Habrán otros representantes de la FARC que no cometieron delitos, bienvenidos sean al ejercicio democrático. Esos son unos puntos claros. El otro tema es que el presidente Uribe lo ha dicho, la casa tiene que ordenarse, él ha promovido y lo ha dicho en todos los temas de campaña que los impuestos deben disminuirse. Entonces tenemos un impuesto del IVA del 19%, él promueve que sea esa disminución de los impuestos y el aumento del sueldo mínimo, el que sea la constante, que el sueldo del trabajador aumente. Eso indudablemente tiene que generar un despertar de la economía, una confianza inversionista. Por otra parte, en temas de seguridad, rescatar nuevamente lo que fue exitoso en el gobierno del Centro Democrático, que era la política de seguridad democrática, volver otra vez a la red de colaboradores, de informantes, que fue tan exitosa. Eso indudablemente va a generar en el campo una política un ambiente de seguridad que va a permitir la inversión. Tienen que establecerse reglas para que haya seguridad jurídica a los inversionistas y no que a usted todos los días le estén cambiando las reglas y los capitales se expanden. Desde el punto de vista militar, como senador, que voy a hacer muy seguramente en ese periodo, nosotros vamos a promover, primero que todo, que todos los decretos, especialmente el 4433, que es el que fija todo el tema de sueldos y demás, se han modificado. Mire, hay una gran injusticia para las personas que me están oyendo. El único funcionario del Estado que después de 20 años de trabajo y con todo el sacrificio a cuestas pasa a ganarse un 40% menos que lo que vengaba cuando era activo, es el soldado profesional. Es el único funcionario del Estado. Él se ganaba un sueldo y después le quitan el 40%. Eso no es justo y no es considerado como buenas personas. En el tema de salud, de la fuerza pública, el subsidio que da el gobierno para los soldados es para un ejército en paz o para unas fuerzas militares en paz. Entonces hay un desequilibrio en lo que se subsidiaba y lo que se gastaba por la misma confrontación. Entonces, una cosa es allá que usted le asigne un dinero para una gripa y otra cosa es cuando hay amputaciones o cuando hay unos males mayores. Entonces, eso tiene que compensarse. Esas políticas sumadas a todo lo que nosotros generaríamos como un bloque parlamentario para que las decisiones de gobierno sean adecuadas, es lo que haría que el país recuperara la confianza y la amenaza a un Estado de poder socialista, como es lo que pretende la FARC, donde nunca han dicho mentiras, que ellos quieren el poder para establecer un sistema socialista similar al de Venezuela, pues lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención y nos tiene que fortalecer políticamente para que eso no pase. Pues, General Barrero, me complace mucho haberle tenido usted acá en esta mesa de trabajo de Vamos al Debate, con el tinto político, la mejor de las suertes, como le digo a todos. Hagan la tarea bien hecha, porque creo que cuando se hacen las tareas bien hechas vienen buenos resultados. Muchas gracias. Vienen buenas calificaciones.
Considero que hemos sido coherentes en lo que se ha manifestado públicamente, y esperemos entonces los resultados el próximo 11 del mes de marzo. El amor de la suerte, general. Diego Luis, muchas gracias y Muy a bien. toda la audiencia muy amable. Televidente, muy amable, muchas gracias por estar siempre con nosotros allí, fieles a lo que podemos contarles en esta tribuna de Vamos al Debate, donde opinamos políticamente. Hasta la próxima, chao.